Bueno, mis hermanos, quisiera comenzar orando por este tiempo. Padre, te queremos dar gracias, Señor, por la generosidad con la que tú tratas nuestra vida cada día. Gracias por este espacio que nos das para celebrar tu nombre, para escuchar tu palabra, para estar en el lugar donde tú nos has llamado a estar. Te queremos rogar que tú prepares nuestro corazón, y aún a pesar de que quizás la gran mayoría de nosotros venimos corriendo todo el día, te suplicamos en el nombre de Jesús que tú despiertes nuestro corazón, que tú nos des ánimo, hambre por conocer más tu palabra y conocerte a ti y la esperanza que hay en ella. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno ve estos programas de Discovery, de Nat Geo y esas cosas en los que hablan sobre la ciencia, hay muchos inventos y muchos esfuerzos que se hacen por perpetuar la vida en la Tierra. ¿Sí se han dado cuenta de eso? No solamente las reconstrucciones que simulan que hay más juventud, sino que literalmente hay universidades que están enfocando muchos de sus recursos y gastando mucho recurso económico en tratar de prolongar la vida en la Tierra. Yo no sé si a ustedes les suena mucho ese, como ser beneficiarios de ese tipo de descubrimientos. ¿A ustedes les gustaría perpetuar su vida aquí en la Tierra? Que no fueran 100, sino 200, 400, 500 años. ¿Cuál sería la razón por la que no? Bueno, pero sí, porque no solamente pues ponerte como vegetal ahí, no, es que tengas movilidad a los 300 años. ¿Sí? ¿Bacano o qué? Muy bien, muy bien. Una de las cosas que nosotros tendríamos que pensar muy bien, si nos escogen como sujetos experimentales para eso, es bueno, ¿es la vida lo suficientemente buena como para decir, extendamos esto para ir 200 años más, vamos para adelante con esto? ¿Sí? ¿Es suficientemente pacífica, tranquila, hay tanto gozo como para que tú digas, no, vamos para adelante con esto? ¿Por qué les digo eso? Porque hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia en la fe, que es el tema de la resurrección. La resurrección. Y para eso les pido que vayan abriendo sus Biblias en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Y déjenme comenzar con una ilustración. Hace unos años atrás, en un programa estaban entrevistando a un monje cisterciense. ¿Saben qué es eso? Es una orden de monjes que pasan el tiempo, la mayoría del tiempo, en silencio y en soledad, como apartados. Y este monje estaba en esa entrevista, en este programa de televisión, y el entrevistador al final le pregunta, ¿qué pasaría si al final de tu vida tú te das cuenta que el ateísmo es verdad? ¿Qué pasaría si al final de tu vida tú te das cuenta que el ateísmo es verdad? De que no existe ningún Dios. El monje respondió, la santidad, el silencio y el sacrificio son hermosos en sí mismos, aún sin la promesa de una recompensa. Así que si Dios no existiera, yo habría usado bien mi vida. ¿La cogieron? No. Ante la pregunta si en última se diera cuenta que el ateísmo era verdad, que Dios no existe, le preguntaban a este monje qué pensaría. ¿Por qué? A causa de la vida ascética, como separada, que él había optado por tomar en su vida. Él dijo, la santidad, el silencio y el sacrificio, cosas que ellos practicaban, son hermosos en sí mismos, aún sin la promesa de una recompensa. Así que si Dios no existiera, yo habría usado bien mi vida.
Bonito, ¿no? Era una trampa. Parece como piadosa esta respuesta, parece como qué chévere, bacano este man como responde tan tranquilito. Pero la verdad es que hay una trampa grandísima. Muchos de los creyentes, muchos de nosotros, aún hoy, vivimos nuestra vida de fe así. Como que el cristianismo en últimas empezamos a caminar, alguien nos habló de Dios, empezamos a leer la Biblia por nosotros mismos, empezamos a orar, a asistir a una iglesia, a grupos de edificación y demás. Y cuando vemos las escrituras, como que bonito, es que en últimas cuando uno viene a la iglesia el domingo, bueno ya el viernes en la noche, uno siente como que me descargué, como que estoy tranquilo, como que esos grupos de edificación a los que vamos entre semanas son como bacanos, uno va creciendo, va aprendiendo cositas, trucos, técnicas, algunos pasos para ser como mejor persona. En últimas el cristianismo para todas las personas como que es algo que construye en la vida, ¿o no? A nadie le hace mal un poco de Biblia. De hecho, si alguien optara por leer el Sermón del Monte y decir piadosamente, voy a aplicar el Sermón del Monte en mi vida, vería frutos, no, ni siquiera tenía que ser creyente, vería frutos en su vida, si es que lo logra aplicar. Ahora, sin embargo, hay muchos de los creyentes hoy en día que les parece como que la fe en últimas es algo que busca mejorar al ser humano. Algo así como que la Biblia es un libro como los que venden en las repisas del éxito de superación personal. Algo que te ayuda a ser mejor esposo, mejor papá, mejor esposa, mejor trabajador, mejor jefe y demás, mejor ciudadano. Sin embargo, cuando quitamos o separamos a las escrituras de algunas de las creencias básicas, lo que el texto de hoy nos va a enseñar es que nuestra fe se vuelve vana, hueca, insignificante. Es decir, la fe que tú y yo estamos abrazando al estudiar este libro implica que tú creas todas las cosas que Él te dice. Pero la verdad es que hay muchas cosas en la Biblia que uno dice como que eso que María quedó embarazada así como sin nada, o que la creación o esos milagros, bueno, pronto fue que le dieron alguna pastillita y lo anotaron ahí, como que uno trata de hacer ciertas conciliaciones. Así pasa con ese tema de la resurrección. Con la resurrección a veces nosotros decimos creer en ella, creemos en eso, pero no vivimos acorde a esa fe. Y eso es lo que vamos a tratar en el texto de hoy. Quisiera pedirles que, me disculpen, como ven, todo el capítulo 15 son 58 versículos, eso es muy largo. Entonces voy a saltarme algunos segmentos por cuestiones de tiempo. Hay muchos detalles aquí en esta carta, cosas que sacan, levantan la curiosidad y que no vamos a poder tocar, pero vamos a tocar las ideas generales del texto, ¿sí? En rasgos generales, 5 pasos en los que vamos a ver. Pablo va a hablar y a responder un tema particular que está pasando en la iglesia de Corinto, y es que los hermanos dicen, no, Cristo resucitó, Cristo sí resucitó, pero nosotros no creemos que haya resurrección de los muertos para nosotros. Había como una dificultad en entender que ellos también iban a resucitar. Y ahí Pablo arranca mostrando 5 cositas en las cuales nos vamos a deslizar hoy. Pablo enmarca ese problema, en el tema de creer o no creer el Evangelio. En segundo lugar, va a mirar las consecuencias de no creer en la resurrección, las consecuencias que eso traería para la fe de ellos. Después va a ratificar la verdad, Cristo sí resucitó. Después vuelve otra vez a mirar las consecuencias de no creer, pero ya no solamente para la fe, sino para la vida, la forma en que utilizan su vida. Y por último termina haciéndoles responder una pregunta que algunos de ellos tenían. Bueno, creemos en el tema de la resurrección, pero eso ¿cómo va a ser? Pablo, contanos cómo va a ser eso. Vamos a arrancar primero en el versículo 1 del capítulo 15. Pablo les recuerda el Evangelio. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció, escuchen los testigos, a Cefas, luego a los 12, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se le apareció a Jacobo, a su hermano, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, el apóstol Pablo. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo, en el marco del Evangelio, les está recordando a los hermanos, mira, con respecto a este tema de qué creer y no creer, en esas cosas que son como difíciles a veces de asimilar, ustedes tienen que entender algo. Hay un marco general para la fe y es el Evangelio. Y ahí Pablo les va a lanzar como algo que se parece como un credo en los versículos 3 al 8. ¿Qué es lo que dice? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó y que Cristo después apareció, que hay testigos oculares de esto, que muchas personas lo vieron. Ahora, la evidencia histórica que Pablo pone acá es muy importante para ratificar nuestra creencia en la fe. Y lastimosamente no tenemos tiempo para meternos en algunas de las dificultades que ha habido con el tema de la resurrección, pero básicamente todo se resume en que el cuerpo de Jesús nunca fue encontrado. De hecho, si se encontrara algún tipo de hallazgo, caería todo el entablo del cristianismo. Nuestra fe se caería, porque nuestra fe está fundada en esa resurrección. Aunque el Evangelio es mucho más amplio que lo que Pablo escribe aquí de la muerte, de la sepultura y la resurrección, Pablo está citando esto como un credo, le dice, esto es central, que ustedes no solamente lo conozcan, sino que lo crean, no solamente que crean que Cristo murió por los pecados, sino que también se resucitó entre los muertos para nuestra victoria. Y aquí, algo como aplicación para continuar con el segundo segmento. La fe bíblica, la fe que tú y yo tenemos, no es una fe que se puede como parchar, como hacer como una colcha de retazos de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que es fácil de creer y lo que no es fácil de creer lo sacas. Tú necesitas creer absolutamente todo lo que las Escrituras tienen. Ella es nuestra autoridad. Nosotros no somos autoridad para decir, ¿sabes qué? Esto de pronto sí, esto de pronto no. Ellas son la autoridad para nosotros. ¿Listo? En segundo lugar, Pablo va al versículo 12. ¿Qué pasa? Le preguntan ellos, si al final no hay una resurrección de la gente, que es lo que ellos están diciendo. Recuerden, ellos creen en la resurrección de Cristo, pero no creen en la resurrección de ellos mismos, de las personas. Si no hay resurrección, Pablo va a mostrarles cuáles serían las consecuencias que eso traería a nuestra fe, o a la fe de ellos. Vayan conmigo al versículo 12 de este capítulo. Pablo va a empezar a hacer una argumentación como la que ya ha venido haciendo, de esta estructura de si pasa esto, entonces pasará esto. Ya lo van a ver. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, eso es lo que ellos creían, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, una ilusión, y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Ven cómo Pablo básicamente está haciendo este argumento? Ok, ustedes dicen que no hay resurrección. Si nosotros tomamos eso como cierto, eso implicaría que entonces Cristo no pudo haber resucitado tampoco. Y si entonces Cristo no ha resucitado, entonces pasan tres cosas. Seguimos muertos en nuestros pecados,
Seguimos muertos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo ratifica su victoria sobre la muerte. No solo necesitaba morir en la cruz, sino también levantarse victorioso para ganar la batalla contra la muerte. Si Él no ha resucitado, en últimas, nuestra fe es una ilusión. Y si Él no ha resucitado, nosotros no tenemos ninguna esperanza después de la muerte. Y más adelante va a hablar un poco más de esto. Pablo les hace notar su incoherencia. Ahora, pensemos en esto. ¿Tú crees que de pronto entre nosotros pasa algo similar a este razonamiento? A que nosotros sí creemos que Cristo resucitó, pero que en nuestra práctica de fe a veces uno como que estéril. ¿Será que esto será todo? ¿Será que sí hay vida después de la muerte? ¿O será que aquí que nos quedamos? Y puede que parezca una pregunta tonta, pero créanme que muchos de los creyentes hoy en día no tienen esa comprensión. Ellos creen que Cristo sí murió por sus pecados y que se levantó entre los muertos, pero que no hay vida después de la muerte. Obviamente eso denota un vacío bíblico que Pablo va a reprender más adelante. Pero de una manera práctica, así como eso no es solamente un tema intelectual. Piensa en esto. Aun si tú crees en esta resurrección después de morir, esta resurrección en el día final en que Cristo venga, ¿cómo eso te ayuda en la vida práctica? ¿Eso implica algo para ti? Bueno, a ver, ¿qué implica? Pues el saber que Él está siempre con uno presente, le da a uno esa esperanza. Pero eso sería para el presente. Sí. ¿Qué significaría el tener en la mente que hay una resurrección después de los muertos? A ver, que continúa, ¿cierto? Que continúa en la vida. Ahora, ¿por qué les hago esta pregunta? Yo creo que nosotros de conocimiento respondemos, no, si hay una resurrección después de los muertos y Cristo va a venir por nosotros como iglesia. Sin embargo, en la practicidad de la vida, la resurrección no tiene mucho peso en nuestro corazón. Y me atrevería a decirlo como su pastor y como quien conoce mucho de lo que pasa en esta comunidad. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque si la resurrección en verdad fuera una esperanza que nosotros abrazáramos como algo certísimo para nuestra vida, nosotros gastaríamos nuestro tiempo de una manera distinta, nuestro dinero de una manera distinta, viviríamos nuestras angustias y nuestros sufrimientos de una manera distinta, viviríamos los no de Dios de una manera distinta. Vamos a ver más adelante por qué. Ahora, la cosa es que estos hermanos decían que tenían fe y que tenían fe en Cristo, pero Pablo en el versículo 19 les está diciendo que esa fe en Cristo es una fe para el ahora, para el hoy, una fe para solo esta vida. Y esto es lo más teso de este texto. ¿Por qué Pablo dice, si nuestra esperanza en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales? Escuche eso. Si nuestra fe en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pablo se está metiendo en un tema aquí delicado, porque no es que sea gente que no tiene fe, sino que está reprendiendo a aquellos que tienen fe, pero una fe para lo que Cristo puede hacer aquí y ahora. ¿Y será que nosotros podemos caminar también esas sendas? Es decir, nosotros podemos tener fe hoy en Cristo solamente para la hora. Según lo que venimos hablando, parece que sí. Uno puede tener fe en que Cristo sí va a traer paz, va a traer prosperidad, va a solucionar, va a sanar, va a cuidar, va a bendecir, va a guiar, como que ahora el Señor está vivo y sí, Él está con nosotros y nos acompaña y camina con nosotros todo el tiempo, y muchos abrazan esa fe, ¿o no? Muchos abrazamos esa realidad. Qué belleza que tenemos un Salvador para hoy, que nos guía, que nos protege, que nos bendice, que está pendiente de nosotros. Eso es muy lindo. Pero Pablo dice que si tu fe es solamente eso, eres de los más desdichados que existen. Eso es doloroso, ¿no? Si tu fe solo es una fe para hoy, para mañana y para el próximo año,
Una fe que solo se trata con las cosas que tú puedes ver, con el futuro cercano. Qué desdicha sería. ¿Y saben por qué, mis hermanos, sería una desdicha? Pablo literalmente en la Biblia de las Américas dice, seríamos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque si tu fe en Cristo, si nuestra fe en Cristo solo fuera para lo que Él puede hacer acá, sería una desgracia para nosotros, porque acá nunca vamos a poder obtener lo que tú y yo con tanto ahínco deseamos. Porque acá, mis hermanos, el Señor nos prometió que íbamos a sufrir. Porque acá, mis hermanos, porque en esta vida no vas a tener ese ideal. Por mucho que tú lo persigas, como que mira, es que voy a estudiar esta carrera y cuando hago esta especialización, entonces ya, me le monto a la vida. O es que si este negocio me sale, yo, vea, ahí ya me acomodo. ¿Sí? O es que si yo tengo una pareja ya, y ahí ya se me acomoda la vida. Ay, sí, cómo no. No es que si yo solamente tengo hijos, ay, si tengo hijos ya tan. Nada de lo que persigas, nada de lo que persigues para tener paz y tranquilidad en esta vida, nada de eso perdurará. Todo se caerá. Es más, estaba hablando con alguien estos días que me decía, bueno, sí, y si el Señor me sana, el Señor me sane de esto. Pero oye, ven un momentico. ¿Tú es que eres de los que están con la universidad de la longevidad? Porque hasta donde yo entiendo, otra enfermedad va a venir sobre ti. Y otra, y otra. Y entre más pasen los años, más enfermedades te van a caer encima. Eso es un ideal que no vamos a alcanzar aquí. Así que si nuestra fe en Cristo fuera solamente para este momento y para esta vida, qué desgracia tan infinita. ¿Sí? En tercer lugar, Pablo quiere afirmar, ya después de que ha hablado de qué pasaría si no creyéramos en la resurrección, va a afirmar algo que es ciertísimo, algo que es cierto, que Cristo sí ha resucitado. Pero va a hablar apuntando a cómo la resurrección de Cristo para nosotros no solamente es una verdad, sino que es una garantía. Y vamos a ver de garantía de qué es. Versículo 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron, como los primeros frutos de una gran cosecha, como el que abrió el camino para que todos los demás pudiéramos entrar. Él es la primicia, Él es la garantía, la primera garantía de nuestra resurrección. Porque Cristo resucitó, es que nosotros tenemos esperanza de que también resucitaremos juntamente con Él. Primera garantía. Segunda garantía, versículos 25 y 26. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Cristo es la garantía de nuestra victoria sobre la muerte. Es decir, porque Cristo ha resucitado, nosotros podemos decir, sí hay victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todas las expresiones que la muerte ha traído sobre esta creación. No solamente la muerte física, sino todas las áreas que han sido dañadas y alteradas a través del pecado en nuestra vida y en nuestra sociedad. Porque Cristo resucitó y porque venció y puso a sus enemigos debajo de sus pies. Eso es la garantía que Él sí ha ganado la victoria. Y esa es nuestra garantía de que eso terminará. Pero la tercera garantía que Cristo nos da, versículo 28, vayan conmigo. Y cuando todo le sea sometido, referirse a Cristo, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Y Cristo es la garantía, mis hermanos, de que sí va a haber una restauración total. Que todo va a volver al Génesis 1.25, no es 1.1, porque ya está creciendo, como 1.25. Génesis 1. La resurrección de Cristo es la garantía de un grito que en estos días estaba leyendo en las Escrituras, en Apocalipsis 19, que dice, al finalizar del libro, dice, el Señor ha comenzado a reinar.
uy, eso a mí me quebranto y yo, Señor, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo será ese día glorioso, escuchar ese grito? El Señor ha comenzado a reinar. Otra vez todo ha sido ordenado. Otra vez todo ha sido sujetado bajo sus pies. La resurrección de Cristo es la garantía de que ese día de la restauración total vendrá. Aplicando este punto de cómo la resurrección es una garantía para nosotros, hay que recordar, mis hermanos, esto. Porque Cristo nos resucitó. Nosotros podemos vivir en este mundo, a pesar de todas sus aflicciones, podemos vivir, gracias Mauro, esto es un buen suegro, ¿sí ven? Nosotros podemos vivir con esperanza, con esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Él es la primicia de que algo nuevo vendrá, que algo nuevo vendrá. En cuarto lugar, si no hay resurrección, vuelve Pablo a tocarlo en el versículo 29. Si no hay resurrección. Pero aquí va a meterse Pablo a decir que no creer en la resurrección no solamente afecta a la fe, sino afecta a cómo vives tu vida cotidiana. Vayan conmigo, por favor. Si no hay resurrección, versículo 29, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? ¿A qué hace referencia Pablo aquí? Está haciendo referencia al bautismo en el nombre de Jesús. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? ¿Y nosotros? ¿Por qué nos exponemos al peligro a todas horas? ¿Al peligro por qué? ¿Por qué se exponía Pablo al peligro? Sí, pero ¿a causa de qué los perseguían? Del mensaje del Evangelio. Recuerden eso. ¿Para qué estamos gastando nuestra vida sirviendo a otros, predicando el Evangelio, trayendo redención a los lugares donde vamos? ¿Para qué estamos haciendo eso? ¿Para qué nos exponemos al peligro nosotros a todas horas? Versículo 31. Cada día muero, hermanos. No es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué he ganado si, solo por motivos humanos, en Éfeso, luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, mis hermanos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora, lo que Pablo está diciendo acá es esto. Si no hay resurrección después de los muertos, no tiene sentido vivir una vida para el Señor. No tiene sentido gastarse sirviendo a otros. No tiene sentido alguno vivir para honrarlo y glorificarlo a Él. No tiene sentido si no hay una resurrección después de la muerte. Si hoy es todo lo que tenemos en nuestra vida, mi hermano, aquí está el consejo. Come y bebe, que mañana morirás. Si no hay tal creencia de la resurrección, en últimas, pues vive como vive todo el mundo. Just do it. Busca aquí lo que te haga feliz, persíguelo. ¿Me entiendes? Esas filosofías de si no hay eternidad, pues lo único que tenemos es ahora, pues no desperdiciemos el momento, vivamos el día a día. Pero ¿por qué la resurrección nos libera para gastar nuestra vida en Cristo? Es decir, Pablo con esto está diciendo, porque yo creo en la resurrección, es que yo gasto mi vida en Cristo como la gasto. Es que yo corro riesgos por llevar el Evangelio a otras partes. Es que yo me desgasto por ustedes. Porque yo creo en la resurrección. Eso dirige absolutamente todas las decisiones de mi vida. Cómo invierto mi tiempo, mi dinero, mis esfuerzos, mis dones. Eso lo define. ¿Por qué? Porque en últimas, mis hermanos, yo quiero recordarles esto. Con el reino de los cielos hablamos en temas de inversión. Y aquí sí podemos hablar de sembrar y de sembrar bíblicamente. Y quería recordarles algunos pasajes, como cuando el Señor les dice, mira, hermanos, no se preocupen por nada, busquen el reino de Dios
y su justicia, y las demás cosas. O aparece esta parábola de campo, de ese tesoro escondido en el campo, que el hombre se lo encuentra y dice, uy, le echa tierrita encima y sale corriendo y vende todo lo que tiene. ¿Por qué? Para comprar ese terreno. ¿Pero por qué? Porque tenía un guardado. Él sabía qué es lo que estaba comprando. O cuando le dice, mira, no se hagan tesoros acá. No se hagan tesoros acá, que todo lo que ustedes edifiquen para su seguridad, todo lo que ustedes edifiquen para su felicidad, en últimas, todo eso es susceptible de ser robado, corroído, dañado. ¿Qué deben hacer entonces? Hagan inversiones ¿en dónde? Guarden sus tesoros allá, en el cielo. En últimas, Pablo está diciendo que la resurrección modela la manera en que él vive su vida. Es por eso, porque él está invirtiendo. ¿Y está invirtiendo en qué? En el reino de los cielos. Y al finalizar la carta de Timoteo, Pablo dice, mira, yo ya corrí la carrera, ya peleé la batalla, guardé la fe, por lo demás me está esperando mi corona. Eso era la forma en que él vivía. Es que esto va a desaparecer, pero la palabra me dice que hay algo eterno, que tiene mucho más peso, que allá sí va a haber gloria, mucho más grande que la que me podría dar un trabajo, o el dinero, o un carro más nuevo. Allá sí va a haber gloria, va a haber tranquilidad y paz. Entonces decido invertir mi vida en la resurrección. Es lo que hace que nuestra vida pueda con toda libertad sacrificarse para la gloria de Dios. Este es el texto de Filipenses capítulo 3 versículo 8. Es más, dice el apóstol Pablo, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Ven el intercambio? Todo lo que uno atesoraba en la vida por ganar a Cristo. Hay algo que está viendo. Hay algo que está viendo que redirige toda su vida. Y por último, en quinto lugar, parece que Pablo quiere resolver algunas de las preguntas curiosas que los hermanos estaban haciendo. Y por eso en el versículo 36, 35 y 36 arranca, bueno, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Y yo no sé si algunos estaban con la pregunta de, ¿será que en el reino venidero voy a ser flaco, mono, bizarro y con plata? O algo por el estilo. Pablo dice, explica. Algunos tenemos esa esperanza. Hermoseados por el Señor Jesucristo. Pablo les explica a ellos, bueno, primero los reprende y les dice, tontos, ustedes están pensando, hombre. Y empieza a explicarles con una metáfora acerca de una semilla. Le dice, es que el cuerpo que nosotros vamos a entregar, es como una semilla chiquita, tiene una forma particular, colores particulares, texturas. Tú la siembras, ella muere y nace una cosa totalmente distinta, mucho más grande y mucho más gloriosa. Así Pablo les está explicando a ellos, con nuestra resurrección y con nuestro cuerpo, que era la pregunta que tenían, eso es lo que va a pasar. Se va a sembrar esto corruptible y va a salir algo glorioso. Pero aquí en estos versículos hay algo de esperanza que no quisiera dejar de lado. En los versículos 42 al 44, vamos a leerlo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio o en vergüenza, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Escucha esto, mi hermano. En la resurrección de los muertos, este cuerpo que experimenta la corrupción, que está como malversado, dañado, estropeado, este cuerpo que experimenta el oprobio, la vergüenza. ¿Y la vergüenza por qué? No solamente por las arrugas,
la vergüenza que trae el pecado. Y eso Pablo le toca en otras de sus cartas. Es una desgracia estar aquí, porque mientras esté en este cuerpo estoy apartado del Señor, dice el apóstol Pablo. Porque qué desgracia de mí, desgraciado de mí, que estoy vendido al pecado. Pablo está consciente que mientras habite esta tienda de campaña, el pecado va a ser algo que more junto con él. Y él ahora, con unos deseos renovados por el Espíritu Santo de Dios, él quiere alejarse de todo eso, pero sabe que solamente va a pasar en el momento en que el Señor lo restaure. Pablo dice, esto que está corroído y dañado se sembrará y saldrá algo sin corrupción, incorruptible. Esto que ha sido sembrado en vergüenza y pensando en tantos de nosotros que luchamos con cosas pecaminosas que nos dan pena, que nos dan vergüenza literalmente, cosas que han sido como unos grilletes que han esclavizado nuestra vida y nos han puesto en vergüenza delante del Señor, que a veces uno no se puede acercar a Él. Pablo dice, en ese día, en la resurrección de los muertos, eso será sembrado, y una cosa totalmente gloriosa, imagínate, de vergüenza a gloria, se levantará por la acción de Cristo. Pero lo último, y pensando justamente en nosotros, en nuestra comunidad, donde tantos de nosotros y de nuestros hermanos están experimentando enfermedades. De hecho, tenemos 2 de nuestros hermanos que están en sillas de ruedas, ustedes los conocen, y muchos que están sufriendo con dolores intensos en su cuerpo, malestares muy difíciles de llevar, enfermedades que no se curan con acetaminofén, cosas que están ahí como un punzón, constantemente llevándonos a experimentar debilidad en su vida. Pablo dice que ese cuerpo débil, frágil, quebrantado, eso que has estado experimentando tantos años, eso será sembrado también y resucitará en poder. Ahora, mis hermanos, ¿no creen que esto es una esperanza muy grande para nosotros vivir hoy? Para vivir hoy los quebrantos de salud. Saber que esto no va a durar para siempre. Que porque nuestro Señor resucitó, Él nos garantiza que también va a venir por nosotros, y ese día, aunque tarde para nosotros, ese día seremos sembrados y nos levantaremos con una cosa totalmente opuesta a la que habíamos experimentado. Si experimentaste debilidad, experimentarás poder. Si experimentaste tanta vergüenza a causa de tu pecado, experimentarás glorificación a causa de Cristo. Y si experimentaste esa corrosión, experimentarás algo renovado completamente. Eso es una esperanza para nuestra vida. Porque en últimas te dice que este momentico, esto que estás experimentando es un momento que va a terminar gracias a la victoria asegurada de Cristo para nosotros. Pero el versículo 49 y el 55 nos van a dar 2 esperanzas más. Vayan conmigo al 49. Y así, como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal al referirse a Adán, llevaremos también la imagen del celestial. ¿A quién hace referencia? ¿Cuál es el hombre celestial? Cristo. ¿Se recuerdan que les he predicado en varias ocasiones cuál es el megaproyecto de Dios con nosotros? Hacernos como Cristo. Escucha esto. A causa de que Él resucitó, tenemos la esperanza de que su promesa se cumplirá. Que la obra que Él comenzó a hacer en ti, en verdad la vas a terminar viendo completada. Porque aquí está diciendo que nosotros seremos exactamente a la imagen de Cristo. Versículos 55 y 56. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de lo inmortal. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley.
Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la tercera y última esperanza, que tendremos ese día glorioso, un cuerpo que de alguna manera ya no está contaminado con el pecado. ¿Y sabes por qué eso es glorioso? Si tú estás aquí, de alguna manera es porque has estado buscando al Señor. Tienes deseos, el Espíritu Santo ha venido haciendo algo en ti que te acerca hacia Él. Pero si ya llevas un tiempito caminando también, te has dado cuenta que hay otros deseos que combaten dentro de ti y que te hacen alejarte del Señor, que te hacen seguir tu voluntad todo el tiempo, que te hacen que te cueste tanto rendirte a Él, someterte a Él, obedecerle a Él. Si has caminado con el Señor un tiempito, te has dado cuenta que eso está en ti, Pero aquí dice mis hermanos una cosa preciosa, que en últimas, eso que te estorba tanto para seguir al Señor y para amarlo como quisieras amarlo, para adorarlo como quisieras adorarlo, para rendirte y obedecerle así como quisieras hacerlo, porque sé que eso está ahí en el corazón, eso será quitado completamente. ¿No les parece eso glorioso? Es decir, llegará un día en donde tú genuinamente vas a amar al Señor y donde la ley del Señor estará puesta en tu corazón y donde Él pondrá temor en tu corazón para que nunca más te apartes de Él. Un día en el que vas a amar y en verdad vas a decir: amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. No es una cosa que tú y yo anhelamos mucho, amar en verdad al Señor. Eso va a pasar. Pablo termina haciendo una conclusión en el versículo 58. Por lo tanto, una fórmula para concluir, mis queridos hermanos, ¿qué les pide? Manténganse firmes e inconmovibles, progresando, avanzando, siempre ¿en qué? En la obra del Señor. Escuche esto, no dicen su fe, dicen ¿qué? En la obra del Señor. Ahí está hablando de ministerio, ahí está hablando de una vida centrada en los propósitos de Dios, ahí está hablando de dones puestos en marcha, en lo que Dios quiere hacer contigo, en la obra del Señor. No está hablando de la fe, en la obra del Señor, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de ¿qué? De que su trabajo en el Señor no es en vano. Y quiero terminar con una ilustración que el texto mismo nos da. En el versículo 9, Pablo es quien encarna esto que justamente nos está diciendo. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. Oigan los términos. Y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, no quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que les predicamos. Y aquí Pablo encarna tres exhortaciones que las cumple: manténganse firmes, progresando en la obra del Señor, conscientes de su trabajo. Cuando Pablo está poniéndose como ejemplo, él está diciendo: mira, a causa de la resurrección es que la gracia de Dios ha venido sobre mi vida. Y la gracia de Dios, aunque no la merecemos, nos ha hecho aceptos. La gracia de Dios, aunque no sabemos cómo hacer, cómo poner nuestra vida a servicio de Él, nos capacita para que nuestra vida no se quede sin fruto. La gracia de Dios, aunque nosotros somos débiles, nos da tesón, nos da berraquera, en términos más paisas, nos da berraquera para trabajar con empeño para el Señor, sabiendo que el trabajo que tú y yo hacemos en el Señor y para el Señor no es en vano. Mejor dicho, como dice uno de los eslogans de nuestra época, lo mejor está por venir. Yo creo que sí es cierto, lo mejor sí está por venir, pero cuando Cristo venga.
Mis hermanos, quisiera que nos tomáramos un momento para orar. Si tú estás buscando al Señor, si estás empezando a dar pasos para acercarte a Él, este texto primero te hace una advertencia de que la fe que el Señor quiere que tengas es una fe que es completa, no es una colcha de retazos, es una fe que abraza absolutamente todas las verdades de las Escrituras. Si tú estás comenzando a buscar al Señor, este texto también te recuerda que ante todos los quebrantamientos que tú ves en este mundo, todas las cosas dañadas y torcidas que ves, que constantemente dices como que ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a alcanzar el mal? O aún cuando tú mismo estás experimentando sufrimientos, dolores, como todos esos anhelos que constantemente te llevan a la frustración, a la insatisfacción, porque no puedes alcanzar cosas, porque no puedes lograr el ideal de la vida. Este texto te dice a ti, que has comenzado a buscar al Señor, que la razón es que tú no has sido diseñado para este tiempo. Pero también te da una esperanza de que cuando tú pones tu fe en Cristo, que cuando tú te arrepientes de tus pecados y decides entregar completamente tu vida a Él, hay esperanza, hay una esperanza preciosa que aguarda para ti. Una esperanza preciosa que aguarda para ti. Donde tus deseos más profundos del corazón sí van a ser satisfechos en Él. Pero quisiera también orar por aquellos que en este tiempo han estado sufriendo. Y creo que cuando tocamos siempre el tema del sufrimiento, como tiene tantas caras y facetas, todos entramos ahí. Algunos están sufriendo literalmente a causa de su pecado. Se han estado dando cuenta que por más que se esfuerzan, siempre terminan lejos del Señor. Han estado tratando de quitar hábitos pecaminosos en tu vida que te llevan literalmente a sentir vergüenza. Y una vergüenza no que te acerca al Señor, sino que justamente te aleja de Él. Y este texto te recuerda que hay esperanza para ti en Jesús, que hoy hay perdón, pero que también hay una esperanza de que la transformación que Él prometió hacer en tu vida para transformarte a su imagen, Él la terminará. Que esto con lo que batallas no durará para siempre. Que el Señor traerá la libertad que tanto anhelas para poder amarlo y desearlo a Él de verdad, con todo tu corazón, así como sé que quieres obedecerlo, así como sé que quieres amarlo y así como sé que quieres gastarte para Él. Y hoy te invito a que pongas tus ojos nuevamente en Jesús, el autor y el que consumará nuestra fe. Pero muchos también están sufriendo a causa de circunstancias externas o internas, cosas que se han desarticulado en su vida, relaciones, la salud, las finanzas, los hijos que parecen estar fuera de control. Hay tantas cosas en esta vida que tú y yo no podemos controlar. Y quizás esta noche estás sufriendo por eso. Te está angustiando ver cómo el mal tiene tanta influencia en tu vida, cómo las crisis zarandean tanto la fe. Y hoy este texto quiere nuevamente que tú pongas tus ojos en Jesús, que recuerdes que esto que está pasando es temporal, y no porque vaya a venir como la vida ideal que tú estás esperando, una vida sin sufrimientos. Eso es una ilusión. Nada en esta vida te va a dar la estabilidad, la tranquilidad, la paz, la llenura que tú quieres. Pero eso es justamente lo que Cristo nos había advertido. En este mundo van a tener aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y tú puedes caminar con la esperanza de que un día todo esto terminará. Que vas a dejar de estar angustiado por cómo vamos a hacer para pagar las cuentas, por qué va a pasar con mi salud, como otro dolor que va a venir, qué va a pasar con mis hijos. Vas a dejar de estar angustiado. Un día
vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento y no será solamente momentánea, sino eterna, gracias a la resurrección de Jesús. Por eso, mi hermano, yo quiero animarte en esta noche a que le pidas al Señor que te dé perspectiva en lo que estás viviendo y en lo que estás atravesando, en las peticiones que aún no han llegado, en las cosas que aún no han sido quitadas de tu corazón. Pídele al Señor que te dé perspectiva eterna, que te permita mirar por encima del sol, que te permita ver desde donde Él ve, y que todos los sufrimientos, las quejas, los dolores, las faltas, eso que te estorba, eso que se siente como aguijones en la carne, sean un recordatorio constante que te lleve a clamar: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anhelamos más lo que tú vas a construir. Yo no quiero mi mejor vida ahora, yo quiero esta vida, pero gastada para ti. Yo quiero invertir mi vida en tu reino, Señor. Y algunos quizás necesitan tomar esa decisión. Señor, he estado trabajando tanto por asegurar cosas en mi vida. He estado esforzándome tanto por como que nada se me salga de control. Por poder estar estable, bien, sano, que mis hijos estén cómodos. Que literalmente no tengo tiempo, Señor. Es que la vida es tan ocupada que me cuesta tanto poder sacar un ratico para servirte, para acompañar a otros en su fe, para discipular, para enseñar, para evangelizar. Señor, es que estoy muy ocupado manteniendo todo mi pequeño reino en orden, Señor. Más bien bendíceme, para que me vaya bien. Y el Señor está retándote hoy a que cambies las perspectivas de tu vida. Invierte en el reino de Dios. Invierte en el reino de Dios. Esa inversión nunca te defraudará. Nunca te defraudará. Quisiera que termináramos cantando esta canción de Por encima del sol. ¿Ya tienes ahí, por? Padre, queremos que tú hagas un milagro hoy en nosotros. Danos perspectiva, Señor. Levanta nuestra mirada por encima del sol, desde donde tú ves, comprendiendo las cosas que tú comprendes, entendiendo los planes de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Pero en especial, danos esperanza en tu resurrección. Gracias por eso, Señor, por la forma en que no vivimos angustiados en este mundo, sino esperando ese día en que te veremos cara a cara. Pero gracias porque hoy, aquí, ahora, tenemos esperanza de que habrá fruto, que veremos fruto de nuestros sufrimientos, que los sufrimientos serán parte de tu amor obrando en nuestra vida intencionalmente, que veremos cómo se fructifica no solamente para nosotros, sino para otros, Señor. Mis hermanos, que el Señor les conceda la gracia, nos conceda la gracia de ver esta semana con perspectiva eterna. Perspectiva eterna. Podrás invertir en el reino esta semana. Invierte en el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga.